Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Como decía, qué cómodos para nosotros, pero para el Señor, allí en el Calvario, agonizando, herido, maltratado, derramando sangre y muriendo por cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, no tiene testimonio, entonces no va a participar del pan y del vino. Esto es para los que hemos nacido de nuevo y tenemos el testimonio del Espíritu en el corazón, que somos nueva creación. Así que vayamos a la palabra. Mateo, San Mateo escribió esto, también escribieron los otros. Pero San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, a partir del 17 y está hasta el 29, pero vamos a tomar la parte correspondiente, todo eso corresponde, pero veamos, dice así, escribió el evangelista Mateo y dice 26, 17. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, estaba Jesús caminando en esta tierra con sus discípulos. Y vinieron sus discípulos a Jesús diciéndole, ¿qué le dijeron? ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Le hacen esta pregunta al Señor. Los discípulos y todo israelita sabía que había una fiesta, una de las fiestas establecidas desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. ¿Ya? Eso está en Éxodo 12, o ya en el Antiguo Testamento, pero acerca de este evento, está en Éxodo 12, entonces le preguntan, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Porque era una fiesta, era una comida. Y los discípulos, como buenos judíos, y al Señor también que era judío, era necesario que coman la Pascua. Y dice, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Era una comida, una cena. Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre, diciéndole, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Bueno, Señor les da instrucciones. Aquella noche, dice el 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 discípulos que había escogido en los días que caminó en esta tierra. Y sigue ahí el relato, y les dice el 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito. Nada era casualidad, todo estaba ya determinado y escrito además. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno, ¿ya sí? Mientras comían la cena, 26, mientras comían, bueno, esta es la otra parte. La primera parte es esa. Se sentó con los discípulos aquella noche a comer lo que estaba determinado en esa fecha
cada año la fiesta de la Pascua. Este evento o esta orden de Dios, Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Está en capítulo 12 de Éxodo, más bien, dice. Y dice que en el capítulo 12, 1, lo voy a leer rápidamente, el 12:1, Éxodo, habló Jehová a Moisés en el Antiguo Testamento, bajo el pacto de la ley. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, mira, en Egipto, donde el pueblo estaba esclavo, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, o sea, el primer mes, que para nosotros, como para nosotros es enero, para ellos era el mes de Nisan, Aviv, primer mes del calendario judío. Y entonces dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y así les da instrucciones. En el versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho, de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolaréis, inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Incluso el horario estaba dado, pero un detalle, o los detalles en el 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Son las instrucciones que había dado, y sigue ahí el desarrollo de aquella fiesta. Era una fiesta, y entonces, como volviendo a Mateo, los discípulos sabían, todo israelita sabía que tenía que participar porque era orden de Dios, una fiesta, la Pascua. Y aquella noche se reunió a comer, con los discípulos. Era la Pascua conmemorativa. Ellos estaban recordando o conmemorando una fiesta conmemorativa de la liberación de Israel, porque esa noche salieron de Egipto. Dios los sacó con mano poderosa. Y entonces una fiesta conmemorativa de Israel, de Egipto los sacó por medio de la sangre del cordero. El cordero que debía ser sin defecto y debía ser inmolado. ¿Ya? Bueno, eso está en Éxodo. Este evento, que año tras año los israelitas venían celebrando, como aquí se dice la última cena, ¿no? Fue realmente la última cena conmemorativa, según el calendario judío. Fue la última cena. Era una conmemoración de que el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de la nación que estaban bajo la mano de Faraón en Egipto. Salieron aquella, y era una fiesta conmemorativa, ¿ya? Entonces, que el cordero fuera inmolado. Este evento que venían celebrando cada año debía tener su cumplimiento en la muerte del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Ya? Pase a la hermana. Consideramos a la hermana porque ya, y damos gracias a Dios, porque ya está en pie. Entonces, tenía que cumplirse, y se cumplió aquella noche, aquella celebración, con el verdadero. He leído un versículo allí, en Éxodo,
que el animal debía ser sin defecto. Y el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue sin defecto. En esta noche se debía cumplir, se cumplió con el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero Pascual de la Pascua se celebró aquí, en la última Pascua, hermanos. Allí. Y allí Él les presentó también, ya, Él sí mismo se presentó. Con su propia sangre iba a ir a derramar, que iba a ser derramada en la sangre. Ya. Y en esta noche, en esta celebración, el Señor Jesús introduce una nueva conmemoración. Y hemos visto que había una fiesta, una conmemoración tras año, hasta que vino el Cordero, verdadero Cordero de Dios. Y el 26 dice, estamos en Mateo 26. Mientras comían la comida de la Pascua, que cordero asado al fuego, ya, con hierbas amargas y ya, todo eso. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Le dijo, el pan partido, habla de su cuerpo, partido, herido, crucificado ya, comed esto, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Aquí está el asunto. El 28, todos por favor, el 28, 2 y 3. Y ya, mientras comían, tomó el pan, partió y la copa y les dice, ahora dice ellos mientras comían, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquí hay una diferencia de la sangre del antiguo pacto, que era de animales sin defecto, ahora la sangre del nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo pacto se iba a establecer con la muerte de Cristo, por supuesto con la resurrección, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto. Aquí hay una división: sangre del antiguo pacto y sangre del nuevo pacto. La sangre de muchos animales sacrificados y la sangre del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Miren. Y ahí, bueno, hay mucho que explicar. La sangre de los corderos ahí, para los judíos, gentiles, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero aquí, la sangre del nuevo pacto, ya con otras escrituras, alcanza a las naciones gentiles, de las cuales somos nosotros parte. La sangre del nuevo pacto, nueva alianza, hermano, nuevo pacto, nueva alianza, nuevo testamento, es lo mismo. La sangre del nuevo pacto, que ¿por cuántos es derramado? Por muchos es derramada. ¿Para qué? Para perdón, remisión, dice,
perdón de los pecados. La sangre de los animales cubría los pecados por un año. Al otro año tenían que volver a hacerlo, ya con todas las normas que había, sumo sacerdote y todo, por un año. Pero la sangre de Cristo se extiende más allá del pueblo judío hacia las naciones gentiles, ¿ya? Es derramada para perdón de pecados. Y entonces aquí se establece, el Señor establece una nueva celebración. Es nueva esto que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, que lo dice a Pablo, después lo llama. Miren, aquí está reunido en familia, así era en el Antiguo Testamento, familias, un cordero por familia, así, ¿ya? Y Jesús con su familia más cercana, sus discípulos. Mire, ¿estaban cuántos? Los 12. Ahí no estaba el apóstol Pablo. 12 discípulos del Cristo según la carne, pero Pablo viene después. Y después le comunica a él lo que había sucedido. Esas son diferencias. Los apóstoles, según que estuvieron con Jesús en los días que caminó por esta tierra. Pablo el apóstol a los gentiles, por la gracia de Dios, hermano, llamado por el Señor, apóstol de la gracia. Bueno, entonces, esto es lo que se estableció aquella noche. Entonces vamos a ver, porque esto vamos a complementar un poquito con Hebreos. En Hebreos habla mucho, porque es de los hebreos, los judíos, está dirigido. Por supuesto, aquí habla de los judíos ya convertidos. Y bueno, Hebreos, a los hebreos, en el capítulo 9, dice esto. Capítulo 9, 25 y 26, es amplio, pero vemos esto. En Hebreos hace comparación entre el santuario terrenal que tenían los judíos y el santuario celestial donde entró Cristo con su propia sangre. En el santuario terrenal entraban los sumos sacerdotes una vez al año con sangre ajena, pero en el santuario celestial entró Jesús una vez y para siempre, para presentarse por nosotros ante Dios. ¿Nos presentó? Y en el capítulo Hebreos, capítulo 9, 12, dice así, 12. Está haciendo una comparación del santuario y el sacrificio del nuevo pacto, de la nueva alianza, que son realidades. Más antes de estos versículos está hablando del santuario terrenal. En el 11 dice, 9:11 de Hebreos 9:11, para adelante, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por la más amplia y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Una vez bastó. Una vez por nosotros, con su propia sangre, hermano. No con sangre de machos cabríos, hermano, sino por su propia sangre. ¡Qué valor! ¡Qué glorioso! La sangre de Cristo, hermano.
Porque todos habíamos pecado, según dice la Biblia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, éramos destituidos de la gloria de Dios. Alguien tenía que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solamente por sangre. Pero la sangre tenía que ser sangre inmaculada, sin mancha. Todos, ¿quién iba a morir? ¿Quién iba a derramar su sangre? Todos pecadores. No había, todos perdidos. La gracia y la misericordia de Dios se encarnó en Cristo Jesús y derramó una sangre inmaculada. Hermanos, ¿qué más dice? A ver, estamos en Hebreos 9, 11, 12, el 13. Por su propia sangre, eterna redención. ¿Ya? Y sigue hablando todo eso. Sigue hablando. El 14. El 13 dice, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne nomás. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, el 11, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso más, heredero. Hermano, qué glorioso. Y sigue hablando. La obra de Cristo, la sangre. Aquí tiene el valor, es la sangre de Cristo. No había otra. Si no interviene Dios por medio de Jesucristo, todos estaríamos condenados eternamente y para siempre. ¡Cuánta gratitud! Por eso, cuánta reverencia debe haber a un acto que vamos a hacer sencillo, pero con la mayor gratitud, con grande gratitud y reverencia delante del Señor. Según la ley, la paga del pecado era muerte, pues. No había otra, todos muertos. Para obtener perdón, ya lo he dicho, entiendo, era indispensable sacrificar a un sustituto. Los sustitutos del Antiguo Testamento eran temporales, o sea, animales, para los judíos y eso. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, quita del nuevo pacto, quita el pecado. Hebreos hemos leído 9:25. Bueno, hay una línea divisoria entre el antiguo y nuevo pacto, es la cruz, nada más. Allí en la cruz, allí murió, derramó su sangre, hermano. La cruz hace una división del antiguo y nuevo pacto, hermano. Y en aquella cruz, el Señor se dio con todo, se vació. ¡Cuánto amor, hermano! Aún desde la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen a los agresores. No sabían, ciegos. La sangre del nuevo pacto. La cruz hace división entre antiguo y nuevo pacto, bajo el cual hoy disfrutamos de las bendiciones y bendiciones eternas en Cristo Jesús. Hay mucho más en Hebreos,
Pero más tarde, aquella noche celebró con sus 12 discípulos. Mire, los 12, ahí estaba Judas. No tomó de esa mesa, salió antes. Lucas lo aclara. Pero después llamó al apóstol Pablo. Como que las instrucciones habían sido dadas para los judíos, ahora llama al apóstol Pablo, y Pablo desarrolló las doctrinas de la gracia, y en Efesios escribe brevemente esto, escribiendo a la iglesia. Dice Efesios 1:7, Efesios, escribiendo ya a la iglesia, constituido mayormente por gentiles, también era judío, ya, entre judíos. Efesios 1:7 solamente, ahí está grande las riquezas de la gracia. Y dice el 1:7, Efesios, ¿en quién? Está hablando desde el 6, para entender, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? El amado es ¿quién? Cristo. Nos aceptó en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención. ¿Por medio de qué? De su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermano. Solo es por su gracia, hermano. Redención. Él pagó. Él nos rescató. Rescate habla la Biblia de rescatar por medio del pago de un precio. Creo que hemos escuchado un mensaje ya. Entonces, Él pagó con su sangre preciosa para que hoy estemos disfrutando de esta grande salvación y tenemos la oportunidad de participar de este evento sencillo que Dios, pero de mucha peso y de mucha reverencia. Él pagó. ¿Cuánto cuesta la salvación? Para Dios, su propia sangre de su Hijo. Para nosotros, ¿cuánto? Gratis. Gracia. Eso es gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces Pablo escribiendo dice, ¿en quién? En el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Man. Pedro escribió algo. Efesios hemos visto muchas veces, lo vamos a seguir leyendo, pero Pedro escribió esto, el apóstol Pedro. Y aquí Pedro era Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, escribe eso, que vino después. A Pablo se le apareció después, camino a Damasco. La historia está en Hechos de los Apóstoles, pero Pedro estaba con él aquella noche. Y Pedro escribe lo siguiente en Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro, ya, Pedro 1:18 dice así, ya. 18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, miren, no con cosas corruptibles, como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No es oro, no es plata. Por eso la salvación no se paga con oro, ni plata, ni dólares. Es la sangre de Cristo, de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y algo más añade en el 20. Ya destinado, ¿desde cuándo?
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué grande, qué gracia abundante de Dios, hermano. Y entonces, aquella noche, lo que estableció el Señor, se lo comunicó al apóstol Pablo, que no había estado aquella noche. 1 Corintios. Le comunicó el Señor mismo. 1 Corintios 11. ...23... aquí dice. Y Pablo da las instrucciones ya a la iglesia conformado por gentiles. Aquella noche la fiesta de la Pascua fue para con los judíos exclusivamente. Ahora, comunicándoos la extensión de la gracia de Dios, le comunica, llama al apóstol Pablo y le da las instrucciones. Y dice el 11, 1 Corintios 11. Pablo escribe, dice, acerca de esto que vamos a hacer. Porque yo recibí del Señor. ¿De quién los recibió? Directamente del Señor. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo mismo. Pero Él no estuvo, pero el Señor se lo comunicó, porque Él fue llamado después. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ya tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Está hablando de la conmemoración. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, ya ve, la cena era aparte, era la cena judía, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ya no la sangre de los animales, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria, un memorial, un recordar de aquello que sucedió allí en la cruz del Calvario, aquella noche, y después la cruz. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Son las instrucciones que dio hasta que Él ve. Y da las recomendaciones para que tomemos con dignidad, reconociendo en nuestro andar, en este cuerpo, tenemos flaquezas, tenemos errores, pero hay que examinarse y reconocer y humillarse. Y estamos listos para participar de este evento. Así que, una vez más, estamos bajo esta nueva dispensación de pura gracia, donde debemos celebrar esta conmemoración, esta ordenanza, porque dice, haced esto, recordando en memoria de mí. Una vez más, quiero repetir, porque entiendo que lo sabemos, nosotros estamos aquí bajo esta nueva alianza, bajo este nuevo pacto, después de la cruz. Ya, aquella noche tomaron el Señor Jesús antes de ir a la cruz, ya, después fue crucificado. Por tanto, vamos a cumplir
Esto de tiempo en tiempo se hace según la guía del Señor para que podamos participar del pan y del vino. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.